Bienvenidos al Top 25 jugadores para la temporada de MLB 2026. Estamos a unos días del Yankee Giants que dará inicio a la temporada regular de las Grandes Ligas. Y como soy hombre de palabra, les traigo el video que les debía. Los 25 mejores peloteros para esta campaña, contando pitchers, jugadores de posición y hasta algún relevista que se metió en mi lista. Recuerda dejarme en los comentarios tu ranking personal y dime quién me faltó, a quién dejé fuera y quién está muy arriba o muy abajo en mi top, porque sé que no estaremos de acuerdo con todos los jugadores que vienen a continuación. Y vamos de lleno que esto va para largo. Comencemos con el número 25, Maikel García. Lo del MVP del Clásico Mundial no solo es velocidad, es inteligencia aplicada al movimiento. Su primer paso al robar bases parece calculado al milímetro, como si leyera el timing del pitcher antes incluso de que este vaya a home. Tiene esa rara habilidad de convertir jugadas rutinarias en presión constante para las defensas. Y en tercera base, su reacción no es solo rápida, es limpia, sin movimientos extra, como si cada decisión ya estuviera tomada antes del contacto. Maikel García firmó en 2025 el mejor año de su carrera y el punto en el que dejó de ser una pieza complementaria para convertirse en un jugador estructural dentro del line-up. Con números ofensivos decentes, pero más allá de esa línea ofensiva, su impacto real estuvo en la consistencia. Jugó prácticamente toda la temporada, mantuvo un contacto estable durante meses y redujo swings innecesarios. Su perfil ofensivo se basó en poner la pelota en juego con intención, evitando baches prolongados. Defensivamente dio el salto definitivo. Su rango lateral en tercera base y la limpieza en sus transferencias lo colocaron entre los mejores del infield, con una toma de decisiones rápida que redujo errores no forzados. No solo hizo jugadas difíciles, sino que convirtió en rutina lo que para otros sigue siendo complicado. Para 2026 la expectativa no es un salto radical, sino una consolidación con ligera evolución en áreas clave. El enfoque estará en sostener su perfil de contacto mientras añade impacto selectivo. No se espera que cambie su identidad como bateador, pero sí que optimice turnos específicos para generar más daño. El año pasado mostró disciplina, pero en ciertos conteos dejaba pasar lanzamientos que podía castigar. Si ajusta esa agresividad situacional, su producción puede subir sin afectar su promedio. El aumento en calidad de contacto sugiere que puede convertir parte de sus líneas en extrabases más frecuentes. Sus 23 robos reflejan capacidad, pero no un uso máximo. Con una mejor lectura de picheos puede acercarse a 30 sin necesidad de asumir riesgos innecesarios. Su defensa le asegura estar en el campo todos los días. Esa disponibilidad constante amplifica su valor, especialmente en un perfil que suma en múltiples categorías. Maikel García no destaca por una herramienta dominante, sino por la ausencia de debilidades. Su valor está en la suma de detalles, contacto constante, defensa confiable y velocidad útil. Eso lo convierte en un jugador de alto techo, con margen de crecimiento si logra convertir parte de su contacto en una mayor producción ofensiva. En el número 24 tenemos a Junior Caminero. Tiene una violencia natural en el swing que no se enseña, pero lo impresionante es cómo lo controla. Su capacidad de ajustar en medio del turno, de pasar de buscar el batazo largo a simplemente golpear sólido al centro, habla de un talento que ya no es solo físico, sino cerebral. La pelota sale diferente de su bat, con una combinación de ángulo y fuerza que muy pocos jóvenes logran tan temprano. Junior Caminero vivió en 2025 una temporada de confirmación como uno de los talentos jóvenes más explosivos de Grandes Ligas. No fue simplemente un año sólido, fue la validación de que su poder juega al máximo nivel. Su impacto ofensivo se construyó desde la fuerza natural de su swing. Caminero no necesita un contacto perfecto para generar daño. Incluso en swings ligeramente desbalanceados logra producir batazos de extra base. Su velocidad de salida se mantuvo entre las más altas del equipo, reflejando un poder que no depende de rachas. Sin embargo, lo más importante fue su evolución dentro del turno. A lo largo del año mostró ajustes claros, redujo persecuciones en la zona baja y empezó a trabajar más los conteos, lo que le permitió elevar su consistencia sin perder agresividad. Defensivamente, aunque no es su principal carta de presentación, mostró progreso en la estabilidad de manos y en la precisión de sus tiros, reduciendo errores en comparación con etapas anteriores. Para 2026, el enfoque no está en descubrir su talento, sino en refinarlo. La expectativa es que dé el salto de bateador de poder a bateador completo, y ese cambio ya lo empezamos a ver en el Clásico Mundial. El poder ya está establecido, la diferencia estará en cuánto logre elevar su tasa de contacto sin sacrificar su capacidad de impacto. Cuando va atrás en el conteo, su swing tiende a alargarse. Si logra cortarlo en esas situaciones, puede convertir más turnos complicados en un contacto útil.
En 2025 mostró vulnerabilidad ocasional ante sliders bien ubicados. Ajustar ese reconocimiento puede elevar significativamente su consistencia ofensiva. El reto no será pegar home runs, sino distribuir su daño a lo largo de la temporada, sin depender de rachas prolongadas. Y mientras más confiable sea en el infield, más oportunidades tendrá de mantenerse todos los días en la alineación. Junior Caminero representa uno de los perfiles más valiosos del béisbol moderno. Poder real con margen de crecimiento en contacto. A diferencia de otros bateadores de fuerza, su desarrollo apunta a no quedarse en un perfil unidimensional. En el número 23 tenemos a uno de los cerradores que se cuela, Edwin Díaz. Domina desde la intimidación silenciosa. Su recta no solo es veloz, es invisible por cómo la esconde hasta el último momento, y cuando la combina con ese slider tardío parece que el bateador está siempre un segundo atrás. Pero lo más impresionante es su presencia en el montículo. No acelera, no se desespera, ejecuta como si cada noveno inning fuera rutina, incluso cuando todo el estadio está encima de él. En 2025 volvió a establecerse como uno de los relevistas más dominantes del béisbol, combinando poder puro con una ejecución en momentos de máxima presión. Su perfil se sostuvo en la élite gracias a dos factores clave: la explosividad de su recta y la caída tardía de su slider. La diferencia no estuvo solo en la velocidad, sino en cómo ambos picheos salían del mismo punto, generando una lectura extremadamente difícil para el bateador. Durante la temporada mostró mayor consistencia en la zona, redujo boletos en comparación con años anteriores y evitó salidas inestables, algo que históricamente había sido su principal punto débil. Cuando Díaz logró adelantarse en el conteo, prácticamente cerró turnos sin permitir contacto sólido. En situaciones de alta presión, su rendimiento fue particularmente eficiente. No necesitó múltiples oportunidades para cerrar juegos y mantuvo un porcentaje alto de salvamentos convertidos sin dramatismo innecesario. El cambio a los Dodgers redefine su contexto competitivo. Llega un equipo con aspiraciones directas al título, donde cada noveno inning tiene un peso real. La proyección no apunta a un cambio drástico en su rendimiento, sino a una continuidad en nivel élite, dentro de un entorno más exigente. Cuando Díaz controla su recta alta sin desviarse, obliga al bateador a tomar decisiones anticipadas. Mantener ese comando será esencial para evitar boletos en entradas cerradas. Y en un equipo que gana muchos juegos, las oportunidades de salvamento aumentan, pero también la presión. Su capacidad de mantener rutina en ese contexto será determinante. Aunque domina con bases limpias, su evolución en 2025 mostró mejoras saliendo de problemas. Consolidar ese aspecto lo vuelve aún más confiable. Edwin Díaz no es solo un cerrador de poder, es un ejecutor de finales de juego. Su valor no radica únicamente en la cantidad de salvamentos, sino en cómo los consigue, con dominio, sin extender innecesariamente las entradas y limitando el contacto rival. En el número 22 tenemos a Pete Crow Armstrong. Su defensa en el jardín central es arte puro. PCA no corre hacia la pelota, la anticipa. Sus rutas son tan limpias que muchas veces hace ver fáciles jugadas que en realidad son extremadamente complejas. Y cuando conecta, se nota un enfoque agresivo pero disciplinado, como si entendiera perfectamente cuándo arriesgar y cuándo simplemente poner la bola en juego. Pete Crow dio en 2025 el paso definitivo de prospecto a jugador impactante, construyendo su valor desde la defensa élite y añadiendo una ofensiva que cada vez es más funcional. Su mayor impacto no estuvo en los números tradicionales, sino en cómo influye en cada jugada. Defensivamente fue uno de los mejores jardineros centrales de la liga. Su lectura de batazos y sus rutas le permitieron cubrir una cantidad de terreno superior al promedio, eliminando extra bases y convirtiendo contactos sólidos en outs. En ofensiva, su temporada fue de crecimiento. No se trata de un bateador de poder, pero sí de un perfil que empezó a entender cómo generar valor, contacto oportuno, uso de todo el campo y presión constante con su velocidad. A lo largo del año redujo swings fuera de la zona y mostró mejores turnos en conteos largos. En las bases, su agresividad fue un factor constante. No solo robó bases, sino que obligó a errores defensivos y distracciones del pitcher. Para 2026, la expectativa gira en torno a consolidar su ofensiva sin perder su impacto defensivo, que ya es élite. El salto no necesariamente será en poder, sino en consistencia dentro del turno y en su capacidad de envasarse con mayor frecuencia. En 2025 tuvo momentos donde la recta en la zona alta lo complicaba. Ajustar el timing en esos lanzamientos puede elevar su promedio de forma directa. No necesita convertirse en un bateador de poder, pero sí aprovechar lanzamientos para generar extra bases que equilibren su producción. Cuando trabaja el turno, logra mejores resultados. Mantener esa selección de picheos será clave para aumentar su OBP. Su guante le garantiza presencia constante en el line-up. Mientras mantenga ese nivel en el jardín central, su impacto global seguirá siendo alto incluso en días ofensivos discretos. Y un guante de oro no suena nada descabellado. Pete Crow Armstrong representa un perfil cada vez más valioso. Defensa premium en una posición clave, combinada con velocidad real y una ofensiva en desarrollo.
Como número 21 tenemos a nuestro primer abridor, Logan Webb. No domina con velocidad, domina con incomodidad. Su sinker tiene un peso que obliga al contacto débil constante y su control dentro de la zona es quirúrgico. Sabe exactamente cómo hacerte batear la pelota que él quiere, no la que tú buscas. Es el tipo de pitcher que te gana sin que te des cuenta hasta que ya estás de regreso en el dugout. El experto en que roletees para doble play volvió a firmar en 2025 una temporada construida desde la consistencia y el control de contacto, reafirmándose como uno de los abridores más confiables en volumen de entradas. Su valor no radica en dominar con ponches, sino en evitar daño. Webb trabajó con una precisión en la zona baja, utilizando su sinker como eje principal para inducir roletazos constantes. Fue uno de los pitchers con mayor tasa de rodados, lo que le permitió salir de entradas complicadas con eficiencia. A lo largo del año mostró una habilidad notable para ajustar durante el juego. No depende de un solo picheo, sino de su secuencia de repertorio. Su cambio de velocidad y su slider complementan perfectamente ese sinker, generando contacto débil más que swings fallidos. Además, su durabilidad volvió a ser un factor diferencial. Superó las 200 entradas, manteniendo un nivel estable sin caídas prolongadas, algo cada vez más escaso en el béisbol actual. Para 2026, la expectativa es continuidad en su perfil como abridor de alto volumen, con ligera mejora si optimiza situaciones específicas. No se proyecta como líder en ponches, pero sí como uno de los pitchers más estables entrada tras entrada. Cuando ubica su sinker en la parte baja desde el inicio del turno, obliga al bateador a adaptarse a su juego. Perder esa ubicación puede abrirle la puerta a contactos más peligrosos. Su cambio es clave para neutralizar. Si mantiene consistencia en su ejecución, puede reducir aún más el daño en enfrentamientos desfavorables. Aunque induce muchos roletazos, cuando la pelota se eleva puede ser vulnerable. Ajustar la ubicación en estos escenarios será importante. Logan Webb no es un pitcher de dominio visual, sino de control total del ritmo del juego. Su perfil está basado en hacer que el bateador juegue bajo sus condiciones, forzando contacto débil y evitando situaciones de alto riesgo. El número 20 es Corbin Carroll. Combina explosividad con precisión. Su velocidad no solo sirve para robar bases, sino para presionar cada batazo, cada rola y cada fly. Pero lo que realmente lo separa es su swing compacto, rápido y eficiente, generando un poder rarísimo en jugadores con su perfil físico. Corbin Carroll tuvo en 2025 una temporada de reafirmación como uno de los jugadores más dinámicos del béisbol, combinando velocidad élite con una ofensiva cada vez más madura. Su impacto ofensivo no se limitó solo a los números, sino a cómo los genera. Carroll es capaz de producir contactos sólidos sin necesidad de cargar demasiado el movimiento. Esto le permite ser consistente contra distintos tipos de pitcheo. El elemento diferencial volvió a ser su velocidad. No solo acumuló bases robadas, sino que transformó sencillos en dobles potenciales y presionó constantemente a la defensa rival. Su aceleración en los primeros pasos es una de las más explosivas de la liga que genera errores defensivos. Defensivamente, su rango en los jardines le permitió cubrir grandes distancias, aportando valor en la prevención de carreras. Su lectura de batazos y capacidad de recuperación en jugadas profundas reforzaron su perfil completo. Para este año, la expectativa es que mantenga su producción mientras optimiza su impacto en momentos específicos del juego. El enfoque estará en sostener un equilibrio entre contacto, poder moderado y agresividad en bases. El año pasado tuvo tramos donde su rendimiento bajó en esos enfrentamientos. Ajustar su enfoque en ese contexto puede elevar su consistencia general. Su swing compacto le permite reaccionar rápido, pero en ocasiones persigue rectas elevadas. Mejorar esa disciplina aumentará su OBP. Él ya es un corredor élite, pero puede optimizar intentos de robo en situaciones clave para maximizar su impacto sin aumentar riesgo. Además que tiene el potencial de generar más dobles y triples sin modificar su mecánica, simplemente afinando el punto de contacto. Corbin Carroll representa un perfil que influye en múltiples dimensiones del juego. No depende exclusivamente del poder, sino de la combinación entre contacto, velocidad y defensa. Algo cada vez más raro. El número 19 es Christopher Sánchez. Ha convertido la consistencia en su mayor arma. Su capacidad para repetir mecánicas lanzamiento tras lanzamiento le permite mantener un comando estable y su mezcla de picheos no abruma, pero desgasta. Es el tipo de abridor que te obliga a ajustar constantemente, inning tras inning, hasta que te rompe el ritmo por completo. Sánchez construyó en 2025 una temporada basada en eficiencia y control del contacto, consolidándose como un abridor confiable dentro de la rotación. Su perfil no se apoyó en el dominio por ponche, sino en la capacidad de inducir contacto débil de forma constante. Su sinker fue el eje de su repertorio, generando roletazos y limitando el daño en situaciones de tráfico en base. A lo largo del año mostró una mejora clara en la repetición de su mecánica, lo que se tradujo a un mayor control dentro de la zona. Evitó innings descontrolados y mantuvo salidas estables, incluso cuando no tenía su mejor repertorio.
Su cambio de velocidad fue clave contra bateadores zurdos, funcionando como un picheo de equilibrio que le permitió no depender exclusivamente de su bola rápida. Además, su capacidad para lanzar profundo en los juegos le dio valor adicional, reduciendo la carga del bullpen. Para 2026, la expectativa es que mantenga su perfil de abridor eficiente, con margen de mejora en su capacidad de generar swings fallidos. El siguiente paso no es cambiar su estilo, sino potenciar su efectividad dentro del mismo enfoque. Cuando introduce su cambio antes en el turno, genera indecisión en los bateadores. Si lo utiliza con más frecuencia en esas situaciones, puede aumentar su tasa de swings fallidos y de ponches. Su éxito depende de mantener la bola en la parte inferior de la zona. Elevados involuntarios puede traducirse en contactos más peligrosos. Aunque induce contacto débil, en ciertos escenarios necesita un lanzamiento que le permita cerrar turnos sin depender del contacto. Su valor aumenta cuando logra trabajar 6 o más entradas de forma constante. Mantener esa durabilidad será clave para sostener su impacto. Christopher Sánchez representa un perfil de abridor que maximiza sus herramientas, sin necesidad de dominar por velocidad o ponche. Su capacidad para controlar el ritmo de juego y limitar el daño lo convierte en una pieza confiable dentro de cualquier rotación. Y como número 18, el mejor cerrador de Grandes Ligas, Mason Miller. Es pura electricidad. Su recta no solo es rápida, es agresiva. Parece que ataca al bateador. Pero lo realmente especial es cómo su slider de 90 millas cae con violencia en el último instante, creando un contraste brutal. Es un repertorio corto, pero ejecutado con una intensidad que lo hace casi imposible de descifrar. Mason Miller tuvo en 2025 una temporada donde su perfil quedó completamente definido. Uno de los relevistas más dominantes del béisbol en términos de staff puro, con una capacidad de ponches que cambia juegos en cuestión de minutos. Su dominio parte de una recta de 102 millas, capaz de superar consistentemente a los bateadores incluso cuando saben que viene. No es solo velocidad, sino cómo la bola se mantiene viva en la zona alta, generando swings tardíos y contacto inefectivo. El complemento es su slider, que rompe de forma agresiva en el último instante. La combinación de ambos picheos crea una diferencia de planos que resulta extremadamente difícil de ajustar para el bateador. El año pasado mostró una mejora importante en control, redujo boletos y evitó entradas prolongadas, algo clave en su evolución como cerrador. Cuando trabaja en la zona desde el inicio del turno, su repertorio se vuelve prácticamente inatacable. Para este año, la expectativa es que mantenga su perfil dominante, con la posibilidad de consolidarse como uno de los mejores cerradores de la liga. El reto no es el rendimiento por entrada, sino sostener salud y disponibilidad a lo largo de la temporada. Su recta es dominante cuando se ubica arriba con precisión. Si pierde su ubicación puede volverse más predecible. El slider es su arma para cerrar turnos. Mantener su profundidad y ubicación será clave para evitar contacto sólido. Su perfil de alta intensidad requiere control en el uso. La disponibilidad a lo largo del año será tan importante como el rendimiento. Y aunque domina con bases limpias, mejorar su ejecución en tráfico puede elevar aún más su impacto. Mason Miller representa el arquetipo moderno de cerrador dominante. Pocos lanzamientos, pero ejecutados a un nivel que supera al bateador incluso cuando hay anticipación. En el lugar 17 tenemos a Fernando Tatis Jr., que juega con una creatividad que rompe esquemas. Cada swing, cada fildeo, cada intento de robo tiene un toque impredecible. Pero no es caos, es instinto puro refinado. Su habilidad para ajustar el cuerpo en swings desbalanceados y aún así generar contacto fuerte es algo que simplemente no se puede enseñar. Tuvo en 2025 una temporada que confirmó su capacidad de impactar el juego en múltiples dimensiones, combinando poder, velocidad y una defensa en un perfil altamente influyente. Su ofensiva volvió a estar marcada por la explosividad de su swing. Tatis genera poder sin necesidad de un contacto perfecto, gracias a una velocidad de manos que le permite reaccionar incluso ante picheos difíciles. A lo largo del año mostró mejores ajustes en conteos complicados, reduciendo swings forzados. En el outfield consolidó su evolución defensiva. Su brazo fue una herramienta constante para limitar avances en bases, y su capacidad atlética le permitió cubrir terreno con eficiencia, convirtiendo jugadas complejas en outs controlados. En las bases mantuvo una agresividad inteligente. No solo acumuló robos, sino que eligió bien los momentos, evitando outs innecesarios y maximizando su impacto en situaciones clave. Para 2026, la expectativa es que mantenga su producción mientras busca mayor consistencia dentro del turno. El potencial de crecimiento no está en sus herramientas, sino en la estabilidad de su ejecución a lo largo de la temporada. Cuando se mantiene disciplinado, su producción aumenta de forma notable. Evitar persecuciones será clave para sostener su OBP. En ciertos tramos del año pasado, los sliders bien ubicados le generaban dificultades. Ajustar ese reconocimiento puede elevar su estabilidad ofensiva. Sabemos que tiene la capacidad de generar poder en cualquier swing, pero el siguiente paso es distribuir esa producción sin depender de rachas, aumentando la cantidad de cuadrangulares.
Su evolución en el fielder ya es una realidad. Mantener ese nivel asegura su presencia diaria y aumenta su valor global. Fernando Tatis Jr. es un jugador que influye en el juego desde múltiples frentes. No depende de una sola herramienta, sino de la combinación entre poder, velocidad y capacidad atlética. Saliendo de una lesión, en el número 16 tenemos a Francisco Lindor. Es elegancia convertida en eficiencia. Su defensa no solo es espectacular, es constante. No necesita jugadas imposibles para destacar, porque convierte lo difícil en rutina. Y ofensivamente, su habilidad para batear desde ambos lados con el mismo nivel de control es una ventaja táctica enorme que pocos dominan. Paquito Lindor volvió a firmar en 2025 una temporada completa en todos los sentidos, reafirmando su valor como uno de los shortstop más consistentes del béisbol. Su producción ofensiva no se basó en rachas explosivas, sino en una consistencia sostenida. Lindor mantuvo un enfoque disciplinado en el plato, combinando contacto sólido con la capacidad de generar poder oportuno. Su versatilidad como bateador ambidiestro le permite adaptarse a distintos tipos de picheo sin perder eficiencia, y defensivamente continuó siendo un punto de referencia en la posición. Su rango lateral, manos seguras y rapidez en la ejecución de jugadas lo mantuvieron entre los mejores del infield. Más allá de las jugadas espectaculares, su valor estuvo en la regularidad, minimizar errores y maximizar outs en situaciones claves. En las bases aportó con inteligencia. No es un corredor explosivo, pero sí eficiente en la toma de decisiones, eligiendo bien cuándo avanzar y evitar riesgos innecesarios. Para 2026 la expectativa es continuidad en su perfil de jugador completo, con un impacto equilibrado en todas las áreas del juego. No se espera un cambio radical en su producción, sino una extensión de su consistencia como pieza central. Su valor ofensivo aumenta cuando mantiene equilibrio como ambidiestro. Evitar caídas marcadas en uno de los lados será clave. Cuando toma ventaja en el conteo tiene la capacidad de generar daño. Maximizar esas situaciones pueden elevar su producción total. Francisco Lindor representa el equilibrio entre producción ofensiva y excelencia defensiva en una posición clave. No depende de una sola herramienta, sino de su capacidad para aportar en todas las facetas del juego. En el número 15 tenemos al mejor segunda base, Ketel Marte. Como zurdo tiene un swing que parece sin esfuerzo, pero está lleno de intención. Y como derecho, también. Su contacto es sólido, frecuente y oportuno. Tiene esa capacidad especial para aparecer en momentos claves sin necesidad de hacer demasiado ruido. Esto lo acabamos de ver en el clásico. Ketel Marte firmó en 2025 una temporada marcada por la eficiencia ofensiva y la capacidad de producir contacto de alto impacto sin sacrificar consistencia. Su producción se construyó desde un swing compacto y bien sincronizado, capaz de generar fuerza sin necesidad de movimientos exagerados. Marte destacó por su habilidad para hacer contacto sólido de forma recurrente, especialmente en lanzamientos dentro de la zona, donde rara vez falla. A lo largo del año mostró una disciplina notable. No persigue constantemente, selecciona bien sus picheos y mantiene turnos de calidad que desgastan al pitcher. Su capacidad para conectar líneas hacia todo el campo lo convierte en un bateador difícil de defender. Defensivamente mantuvo un nivel estable en el infield, aportando seguridad más que espectacularidad. Su valor no está en jugadas de alto riesgo, sino en la ejecución limpia y sin errores en situaciones rutinarias. Para este año la expectativa es que mantenga su perfil de bateador eficiente, con ligera variación dependiendo de su consistencia física a lo largo del calendario. Su impacto dependerá más de la continuidad que de un cambio en su nivel de talento. Su valor ofensivo depende de la consistencia en el punto de impacto. Mantener esa precisión le permite sostener un promedio alto. Su rendimiento ha estado ligado a su disponibilidad. Mantenerse saludable le permite sostener su producción sin caídas prolongadas. Tiene la capacidad de responder en situaciones importantes. Convertir ese rendimiento en algo constante puede elevar su impacto total. Ketel Marte representa un perfil ofensivo basado en precisión y eficiencia. No necesita volumen extremo de swings para producir. Lo hace a través de decisiones correctas y contacto consistente. En el número 14 tenemos a nuestro primer japonés, Yoshinobu Yamamoto. Lanza como si estuviera resolviendo un problema matemático. Cada picheo tiene propósito, cada secuencia está diseñada. Su control del splitter en particular es devastador, porque lo ubica con la misma mecánica que su recta, haciendo casi imposible diferenciarlo a tiempo. Y ya sabemos que en playoff es otro tipo de lanzador. Yamamoto tuvo en 2025 una temporada de consolidación en Grandes Ligas, donde su perfil técnico y precisión comenzaron a traducirse de forma consistente en resultados. Su éxito no se basó en hacer de más, sino en ejecutar de manera correcta. Yamamoto trabajó cada turno como una secuencia estructurada, combinando recta,
curva y splitter con una lógica clara. Su capacidad para repetir mecánica le permitió mantener comando en todos sus picheos, evitando descontrol incluso en salidas largas. El splitter fue su lanzamiento más determinante. La similitud con la salida de su recta generó constantes swings fallidos o contacto débil. A esto se sumó una curva con profundidad que le permitió cambiar niveles de forma efectiva. A lo largo del año mostró una adaptación progresiva al ritmo de MLB. Redujo errores en la zona y mejoró su capacidad para trabajar bajo presión, manteniendo eficiencia incluso con corredores en base. Para el 26, la expectativa es que mantenga su perfil como abridor de alto nivel, con margen para consolidarse entre los más dominantes y eleva ciertos aspectos, incluso peleando por el Cy Young. El siguiente paso no es reinventarse, sino afinar la consistencia en sus ejecuciones más importantes. Cuando logra mantener su splitter debajo de la zona con precisión, se convierte en un lanzamiento prácticamente intocable. La consistencia en esa ejecución marcará su techo. Su comando le permite atacar, pero en ciertos momentos tiende a ser demasiado conservador. Ajustar ese balance puede aumentar su eficiencia. Y aunque induce mucho el contacto débil, los errores en la zona pueden ser castigados. Minimizar esos lanzamientos será clave. Yamamoto representa un perfil de abridor construido desde la precisión y la inteligencia en la ejecución. No depende de un solo pitcher, sino de cómo combina todos sus recursos para controlar el turno. A palabras limpias, el número 13 es Julio Rodríguez. Combina energía y producción de una forma muy natural. Su swing tiene una extensión que genera poder hacia todo el campo y su presencia en el outfield es dinámica, siempre activo y siempre listo. Es el tipo de jugador que influye en el juego incluso cuando no está bateando. Julio Rodríguez tuvo un 2025 donde reafirmó su estatus como uno de los jugadores más completos y productivos del béisbol, combinando poder, velocidad y presencia constante en el juego. Su ofensiva se sostuvo en la capacidad de generar daño hacia todo el campo. Su swing, amplio pero bien sincronizado, le permitió castigar tanto rectas como rompientes. A lo largo del año mostró ajustes importantes, reduciendo momentos de sobreagresividad que en temporadas anteriores afectaba su consistencia. Uno de los puntos más destacados fue su producción en momentos clave. Rodríguez logró mantener un nivel estable incluso en tramos largos de la temporada, evitando caídas prolongadas y aportando de forma constante en la parte alta del line-up. Defensivamente, continúa siendo un outfield de alto impacto. Su combinación de velocidad y lectura le permitieron cubrir grandes espacios, mientras que su brazo aportó valor adicional en la contención de avances en extra base. En el corrido de base, su agresividad se mantuvo como un factor diferencial. No solo acumuló robos, sino que generó presión constante sobre la defensa rival. Se espera que mantenga su producción mientras busca mayor estabilidad en su toma de decisiones. El siguiente paso no está en sus herramientas, sino en la consistencia con la que las aplica durante la temporada. Cuando mantiene disciplina, su producción se eleva notablemente. Reducir swings fuera de la zona será clave para sostener su porcentaje de envasado. Tiene la capacidad de producir en rachas explosivas. Convertir esa producción en algo más uniforme aumentará su impacto global. Su valor no es solo ofensivo. Mantener su nivel en el outfield y en el corrido de base refuerza su perfil completo. Julio Rodríguez es un perfil de jugador que influye en todas las áreas del juego. Su combinación de herramientas lo coloca entre los más completos, con la capacidad de cambiar el rumbo de un partido en múltiples formas. En el 12 tenemos a Vladimir Guerrero Jr. Tiene un don único para hacer contacto donde otros fallan, tal vez herencia de su padre. Puede tomar lanzamientos fuera de la zona y convertirlos en batazos sólidos. Su coordinación mano-ojo es élite, y cuando conecta en el punto ideal la pelota simplemente no tiene oportunidad. El año pasado firmó una temporada donde su valor volvió a centrarse en la calidad de su contacto, consolidándose como uno de los bateadores más difíciles de limitar cuando está dentro de su zona. Y en playoff vimos que era simplemente imparable. Guerrero Jr. tiene la capacidad de hacer contacto sólido incluso en lanzamientos fuera de la zona ideal, lo que le permite mantener un promedio alto sin depender exclusivamente de disciplina estricta. A lo largo del año mostró una mejora en la selección de picheos en conteos favorables, castigando con mayor frecuencia errores en la zona. Su poder no se limitó a batazos elevados, sino que generó daño con líneas fuertes hacia todos los sectores del campo. Aunque no es un corredor que aporte volumen en bases robadas, su impacto en base se reflejó en la forma en que avanzó con inteligencia en situaciones de juego, evitando outs innecesarios. Defensivamente mantuvo un nivel estable en primera base, con manos seguras y una buena lectura en tiros complicados, aportando confiabilidad más que espectacularidad. Para este año, la expectativa es que mantenga su perfil como bateador de alto impacto, con margen de crecimiento sin optimizar su disciplina en el plato.
El potencial está en convertir su contacto de élite en una producción aún más eficiente a lo largo de toda la temporada. Su habilidad para hacer contacto es excepcional, pero en ocasiones eso lo lleva a batear lanzamientos que limitan su poder. Ajustar esa selección puede elevar su producción de extra bases. Vladimir Guerrero Jr. representa un perfil ofensivo basado en talento natural y capacidad de contacto superior. Su habilidad para conectar prácticamente cualquier tipo de lanzamiento lo convierte en un bateador difícil de neutralizar. Como 11 tenemos a Cal Raleigh. Combina poder de 60 cuadrangulares al año con una defensa subestimada. Su brazo es firme y confiable, pero lo más valioso es cómo maneja el juego detrás del plato. Sabe cuándo calmar a su pitcher, cuándo atacar al bateador, y eso no siempre se refleja en números, pero cambia partidos. El año pasado tuvo una temporada de ensueño, donde reafirmó su valor como uno de los catchers más completos en términos de impacto total, combinando poder ofensivo con manejo sólido del juego detrás del plato. Su ofensiva se sostuvo principalmente en su poder. Raleigh volvió a posicionarse entre los catchers con mayor producción de cuadrangulares, siendo especialmente peligroso en situaciones de conteo favorable. Su swing, aunque no enfocado en contacto constante, está diseñado para generar daño cuando conecta. A lo largo del año mostró ajustes en su enfoque, reduciendo ligeramente swings fuera de la zona y mejorando su capacidad para trabajar turnos largos. Aunque su promedio no es alto, su valor ofensivo radica en la producción de extra bases. Defensivamente continuó siendo una pieza clave. Su brazo fue consistente en el control de juego de bases y su capacidad para manejar a los pitchers destacó como uno de sus mayores aportes. Además, su resistencia física volvió a ser un factor importante. Mantuvo un alto volumen de juegos en una posición muy exigente, sin caídas significativas en su rendimiento. Para este año se espera una continuidad en su perfil de catcher de poder, con margen de mejora en consistencia ofensiva. El objetivo no es cambiar su estilo, sino optimizar su producción dentro del mismo enfoque. A lo mejor bajan los cuadrangulares, pero aumentan las carreras impulsadas. Su valor detrás del plato es constante. Se espera que mantenga ese nivel y que se convierta en una pieza indispensable. Cal Raleigh representa un perfil poco común en la posición de catcher, poder ofensivo real combinado con una defensa confiable. Su impacto no se mide solo en promedio, sino en la capacidad de cambiar juegos con un solo swing y de influir en el rendimiento del picheo. En el número 10 tenemos a alguien que para mí está muy infravalorado: José Ramírez. Es eficiencia absoluta, no desperdicia movimientos, no desperdicia swings. Su capacidad para generar poder sin un físico imponente lo convierte en uno de los bateadores más peligrosos, porque siempre parece estar en control total del turno. Pero se reafirmó como uno de los jugadores más productivos y consistentes del béisbol. Su impacto ofensivo se construyó desde la precisión en cada turno. Ramírez no necesita volumen de swing para producir, selecciona lanzamientos con criterio y genera contacto sólido con una mecánica compacta y repetible. Su capacidad para combinar poder y contacto le permite mantener una producción constante sin depender de rachas. A lo largo de la temporada mostró un control notable de la zona, evitando persecuciones innecesarias y aprovechando conteos favorables para generar daño. Su versatilidad como bateador ambidiestro le permitió adaptarse a distintos tipos de picheo sin perder efectividad. En bases, volvió a ser un corredor inteligente. No se trata solo de velocidad, sino de lectura de juego. Elige bien sus intentos y rara vez compromete outs innecesarios. Defensivamente, mantuvo un nivel sólido en el infield, destacando por su rapidez en la ejecución y su consistencia en jugadas de rutina. Para este año, la expectativa es continuidad, con impacto sostenido en múltiples áreas del juego. No se espera un cambio significativo en su estilo, sino la prolongación de su consistencia. Su producción depende de su selección de picheo. Mantener ese control le permite maximizar cada turno. Su mecánica compacta es clave para generar contacto sólido. Sostener ese nivel evita caídas ofensivas. Su inteligencia al correr sigue siendo un factor diferencial. Mantener esa eficiencia suma valor adicional. José Ramírez representa uno de los perfiles más completos del béisbol moderno. Producción ofensiva constante, inteligencia en bases y solidez defensiva. No depende de una herramienta dominante, sino de la suma de todas. En el número 9 tenemos a otro abridor, Garrett Crochet. Tiene un perfil dominante desde el lado izquierdo. Su recta tiene vida tardía y su slider rompe con suficiente profundidad para generar swings fallidos constantes. Lo interesante es cómo mantiene agresividad sin perder el control de la zona. Crochet tuvo un 2025 donde terminó de consolidarse como un brazo dominante, mostrando cómo su perfil puede trasladarse de potencia pura a control efectivo dentro de la rotación. Su impacto se construyó desde la explosividad de su recta zurda, que no solo destaca por velocidad, sino por la vida que mantiene al entrar en la zona. Crochet logró utilizarla tanto para generar swings fallidos como para inducir contacto débil cuando la ubicaba correctamente. El desarrollo de su slider fue clave durante la temporada. Se convirtió en su principal arma para finalizar turnos.
con una ruptura consistente que generó una alta tasa de ponches, especialmente contra bateadores zurdos. Uno de los avances más importantes fue su comando. En años anteriores su control era inconstante, pero en 2025 logró reducir boletos y mantener secuencias más limpias, evitando entradas largas. Además, mostró capacidad para lanzar profundo en los juegos, lo que elevó su valor como abridor. Para 2026, la expectativa es que continúe su evolución como pitcher de alto impacto, con potencial para consolidarse entre los más dominantes si mantiene su control. El siguiente paso no es aumentar su repertorio, sino sostener su ejecución a lo largo de toda la temporada para pelear por ese Cy Young que se le está escapando. Su recta es dominante cuando se ubica correctamente. Mantener esa precisión evita conteos desfavorables. Su slider es su principal arma de punch. La ubicación y variación en su uso serán clave para evitar ajustes del bateador. Su valor aumenta cuando logra trabajar múltiples entradas de forma constante. La durabilidad será un factor clave. Garrett Crochet representa un perfil de pitcher que combina dominio con ponches. Su capacidad para generar swings fallidos lo coloca en un nivel superior cuando esté ejecutando de manera correcta. En el número 8 tenemos a Ronald Acuña Jr. Expresión constante en estado puro. Desde el primer lanzamiento obliga a la defensa a estar alerta. Su combinación de poder y velocidad no solo produce números, altera completamente la estrategia del rival. Y lo más impresionante es su capacidad para cambiar el ritmo del juego en una sola jugada. La temporada pasada regresó de su segunda ruptura del ligamento cruzado anterior. La primera vez que le pasó eso, creó el club de los 40 home runs y 70 bases robadas. Así que este año nos podría sorprender con algo parecido. Ronald Acuña el año pasado demostró que su impacto va más allá de los números tradicionales, combinando producción ofensiva con presión constante sobre el rival. Su ofensiva se construyó desde una agresividad controlada. Acuña no espera el error, lo provoca. Su velocidad de manos le permite reaccionar a distintos tipos de picheo, y cuando conecta en la zona genera un contacto de alto impacto con frecuencia. Uno de los aspectos más destacados fue su capacidad para envasarse y convertir eso en presión inmediata. En el corrido de bases volvió a ser uno de los jugadores más determinantes de la liga. No solo acumuló robos, sino que eligió bien los momentos de hacerlo. En el corrido de bases anduvo tranquilo, ya que viene regresando de su lesión, pero este año se espera que vuelvan los números que solía poner. Para 2026, la expectativa es que mantenga su perfil como uno de los jugadores más influyentes del juego, con producción élite en múltiples áreas. El enfoque estará en sostener su impacto sin depender de picos extremos de rendimiento. En ciertos momentos puede expandir su swing. Reducir persecuciones de malos picheos elevaría su OBP. Su agresividad es una fortaleza, pero optimizar intentos en momentos clave maximiza su impacto. Su estilo de juego exige mucho físicamente. La continuidad será clave para sostener su nivel. Ronald Acuña Jr., si está sano, representa uno de los perfiles más completos y dinámicos del béisbol moderno. Su capacidad de influir en el juego desde el primer turno hasta la última jugada lo convierte en una pieza central en cualquier alineación. En el número 7 tenemos a Gunnar Henderson. Tiene una madurez ofensiva adelantada a su edad. Reconoce picheos con una claridad que le permite tomar decisiones rápidas y correctas. Su swing genera poder natural, pero lo acompaña con disciplina, lo que lo hace aún más peligroso. Henderson tuvo en 2025 una temporada donde confirmó su evolución hacia un perfil ofensivo de élite, combinando poder, disciplina y producción sostenida. Su impacto ofensivo se construyó desde una madurez poco común para su edad. Henderson mostró una clara capacidad para reconocer picheos temprano en el turno, lo que le permitió atacar lanzamientos específicos con autoridad y evitar swings innecesarios. Su swing genera poder natural, especialmente hacia su lado natural, pero también mostró la capacidad de utilizar todo el campo cuando la situación lo requiere. A lo largo del año redujo inconsistencias en su mecánica, lo que le permitió mantener una producción más estable sin depender exclusivamente de rachas. Defensivamente aportó versatilidad en el infield, con buena reacción y un brazo confiable. Aunque no basa su valor en la espectacularidad, su ejecución es consistente y efectiva. Para este año debe consolidar su perfil como uno de los bateadores más completos, con margen de crecimiento en consistencia ofensiva. El siguiente paso está en sostener su producción sin caídas prolongadas a lo largo del calendario. Su capacidad de reconocer picheos es clave. Mantener esa selección le permite maximizar su contacto de calidad. Cuando su swing se mantiene compacto, su producción es constante. Evitar ajustes innecesarios será importante. Aunque ha mejorado, seguir afinando su enfoque ante sliders puede elevar aún más su rendimiento. Mantener su nivel defensivo asegura su presencia diaria y refuerza su valor global. Henderson representa un perfil ofensivo moderno. Poder real combinado con disciplina y capacidad de ajuste. No depende de una sola herramienta, sino de cómo integra todas sus habilidades dentro del turno. En el número 6 tenemos a Juan Soto. Convierte cada turno en un duelo mental. Su conocimiento de la zona es tan preciso que obliga al pitcher a entrar en su juego.
no persigue, no se precipita y cuando decide hacer swing es porque ya ganó la batalla. Juan Soto llegó a los Mets el año pasado y aunque empezó lento, tuvo una de las temporadas más completas de su carrera, reafirmando su estatus como el bateador más disciplinado del béisbol y uno de los más productivos en términos de creación ofensiva. Su impacto no se limita a producir con el bat, sino a cómo controla cada turno. Soto convierte cada aparición en el plato en un enfrentamiento estratégico, donde rara vez se sale de su zona. Su capacidad para identificar pichos desde la mano del pitcher le permite tomar decisiones con una anticipación poco común. Durante 2025, su disciplina alcanzó un nivel aún más refinado. No solo lideró en envasarse, sino que obligó constantemente a los pitchers a trabajar en desventaja. Cuando recibe un lanzamiento en su zona, su capacidad de generar contacto sólido es inmediata, con un swing compacto que maximiza tanto contacto como poder. Soto no depende de rachas explosivas. Su producción se distribuye de forma uniforme a lo largo de la temporada, evitando caídas prolongadas. Su presencia en el line-up altera completamente la estrategia rival, forzando ajustes constantes en la secuencia de picheo. Para 2026, la expectativa es continuidad en su perfil como uno de los bateadores más dominantes del juego, con la posibilidad de mantenerse en la cima en métricas avanzadas. El siguiente paso no es mejorar drásticamente, sino sostener ese nivel que ya es de élite. Su mayor fortaleza es la disciplina. Mientras continúe evitando persecuciones, seguirá dominando los turnos desde la toma de decisiones. Soto trabaja los conteos mejor que nadie y tiene la capacidad de producir en cualquier momento. Dependiendo del contexto ofensivo a su alrededor, puede recibir menos lanzamientos atacables. Su capacidad de ajuste en esos escenarios será clave. Juanito Soto representa el estándar más alto en disciplina ofensiva dentro del béisbol moderno. Su capacidad para controlar el turno y forzar al pitcher a jugar bajo sus condiciones lo convierte en un bateador único. En el número 5 tenemos a Bobby Witt Jr. Mezcla velocidad, poder y agresividad con una naturalidad impresionante. Puede cambiar un juego tanto con el bat como con las piernas, además de con el guante. Pero lo más llamativo es cómo juega al límite sin perder el control. Bobby Witt Jr. tuvo en 2025 una temporada que lo consolidó definitivamente como uno de los jugadores más completos y determinantes del béisbol, combinando producción ofensiva, velocidad y defensa de alto nivel. Su impacto ofensivo se construyó desde la agresividad bien canalizada. Witt Jr. no es un bateador pasivo, pero ha aprendido a seleccionar mejor sus pitches, lo que le permite mantener un promedio alto sin perder su capacidad de generar poder. Uno de los aspectos más destacados fue su consistencia en contacto fuerte. Su swing rápido y directo le permite generar velocidad de salida incluso en lanzamientos que no están perfectamente ubicados. Además, mostró una mejora clara en su enfoque en conteos adelantados, donde fue capaz de castigar errores con autoridad. En las bases, volvió a ser uno de los jugadores más peligrosos de la liga. Su combinación de velocidad y lectura del pitcher le permitió no solo acumular robos, sino también avanzar bases extra con frecuencia, generando presión constante sobre la defensa. Defensivamente, mantuvo un nivel alto en el shortstop. Su rango y capacidad atlética le permiten cubrir terreno de forma efectiva, mientras que su brazo le da versatilidad para completar jugadas desde distintas posiciones. Para 2026, la expectativa es que continúe esa evolución como jugador completo, con potencial para mantenerse entre los más productivos en múltiples categorías. El siguiente paso está en sostener su nivel sin caídas prolongadas y optimizar su toma de decisiones en el plato. Aunque ha mejorado, seguir ajustando ante sliders bien ubicados puede eliminar tramos de baja producción. Su capacidad atlética es una ventaja, pero mantener consistencia en ejecución es clave para sostener su valor total. Bobby Witt Jr. es uno de los perfiles más completos del béisbol actual. Con las 5 herramientas, su impacto no depende de una sola, sino de cómo integra todas en cada juego. En el número 4 tenemos a Tarik Skubal, Cy Young de la Liga Americana. Domina con una combinación de velocidad y comando que le permite atacar la zona sin miedo. Su repertorio es agresivo, pero bien distribuido y su capacidad para mantener consistencia inning tras inning lo vuelve extremadamente confiable. Tarik Skubal firmó en 2025 una temporada donde se consolidó como uno de los abridores más dominantes del béisbol, combinando poder desde el lado zurdo con un control avanzado de su repertorio. Su dominio se construyó desde una recta con velocidad y vida que le permitió atacar la zona sin temor. Skubal no depende de evitar contacto, sino de controlar cómo y dónde ocurre. Cuando ubica su bola rápida en la parte alta, genera swings tardíos y eleva su tasa de ponches. El complemento clave fue su cambio de velocidad, especialmente contra bateadores derechos. Este picheo le permitió mantener equilibrio en sus enfrentamientos y evitar depender exclusivamente de su recta. Su slider añadió otra dimensión, funcionando como un recurso efectivo para finalizar turnos. Uno de los aspectos más destacados de su temporada fue su consistencia. Skubal logró mantener un nivel alto a lo largo de todo el calendario, evitando salidas inestables y trabajando profundo en los juegos.
Su comando dentro de la zona fue preciso, limitando boletos y reduciendo tráfico innecesario. Para 2026, la expectativa es que continúe con un abridor élite, con la posibilidad de mantenerse entre los más dominantes y sostiene su nivel de ejecución. Además, va a entrar en la agencia libre y debe poner su mejor año en estadísticas. Su efectividad depende en gran parte de su capacidad para ubicar la recta con precisión. Mantener ese control es esencial para sostener su dominio. La consistencia en su ejecución evita que su repertorio se vuelva predecible. Su valor aumenta cuando trabaja profundo en los juegos. La durabilidad será clave para sostener su impacto. Tarik Skubal representa el perfil moderno de abridor dominante: poder, control y capacidad de adaptación dentro del turno. No depende de un solo picheo, sino de cómo estructura su repertorio para controlar al bateador. Y en el número 3 tenemos a Paul Skeens. Ya lo ponemos arriba del otro ganador de Cy Young. Tiene una presencia que impone desde antes del primer lanzamiento. Su recta de alta velocidad combinada con rompientes profundos crea una diferencia de velocidad brutal. Pero más allá del repertorio del derecho, su control a esa velocidad es lo que realmente lo separa del resto de los pitchers de la liga. Y apenas va para su segunda temporada completa. Paul Skeens tuvo en 2025 una temporada que confirmó su estatus como uno de los brazos más dominantes del béisbol desde su irrupción, combinando poder extremo con una ejecución inusualmente avanzada para su edad. Su dominio parte de una recta de 100 millas. Además de ser difícil de alcanzar, mantiene una trayectoria que complica el contacto sólido. Sin embargo, lo que realmente lo separa no es solo la velocidad, sino el control que tiene sobre ella. Skeens no lanza fuerte sin dirección, ubica su recta con intención, especialmente en la zona alta donde genera swings tardíos. El complemento de su repertorio encabezado por su slider le permite cambiar planos de forma efectiva. Ese picheo no solo genera swings fallidos, sino que también rompe el ritmo del bateador al presentarse con una profundidad difícil de leer. Uno de los aspectos más llamativos de su temporada fue su madurez en el montículo. A pesar de su perfil de poder, mostró capacidad para secuenciar lanzamientos, ajustar dentro de los partidos y evitar depender únicamente de su velocidad. Además, logró mantener consistencia en aperturas largas, algo poco común en pitchers con su intensidad. Todo esto lo acaba de demostrar enfrentándose a República Dominicana. Para 2026, la expectativa es que continúe su ascenso dentro de la élite, con potencial para posicionarse entre los abridores más dominantes de toda la liga. El siguiente paso no es en mejorar sus lanzamientos, sino en sostener su dominio a lo largo de una carga completa de temporada. Su recta es su principal arma. Mantener su ubicación evita que los bateadores puedan anticiparla con éxito. Aunque domina con facilidad, en turnos extendidos puede perder eficiencia. Reducir esos escenarios aumentará su rendimiento. Su perfil exige mucho físicamente. La durabilidad será clave para sostener su impacto dentro de toda la temporada. Skeens es tal vez el pitcher más dominante del béisbol actual. Combina poder extremo con una evolución rápida en su comprensión del juego. No es solo un pitcher de velocidad, sino uno que entiende cómo utilizarla dentro de una estrategia. En el número 2 tenemos a Aaron Judge. El capitán de los Yankees convierte su físico en ventaja técnica. Su zona de contacto es amplia, pero su disciplina le permite no expandirse innecesariamente. Cuando conecta no es solo poder, es autoridad total sobre la pelota, con trayectorias que parecen no detenerse. Aaron Judge tuvo en 2025 una temporada que reafirmó su lugar como uno de los bateadores más dominantes del planeta, combinando poder élite con una disciplina ofensivamente alta refinada. Su impacto se construyó desde la autoridad con la que conecta la pelota. Judge no solo genera poder, lo hace con consistencia, produciendo contacto fuerte incluso en lanzamientos que no están perfectamente ubicados, además de batear para promedio. Su capacidad para elevar la pelota con control le permite maximizar su producción de cuadrangulares sin sacrificar eficiencia. Uno de los aspectos más destacados fue su disciplina en el plano. Año con año mejora en esto. A pesar de su perfil de poder, Judge evita expandir la zona innecesariamente, obligando a los pitchers a atacarlo en condiciones desfavorables. No dependió exclusivamente de rachas prolongadas, sino que distribuyó su producción de forma uniforme, manteniéndose como una amenaza constante en el line-up durante todo el año. Defensivamente aportó solidez en el outfield. Su alcance y lectura de batazos le permitió cumplir de forma eficiente, complementando su impacto ofensivo, aunque tuvo una lesión de hombro que mermó un poco su defensiva. Para 2026, la expectativa es que continúe como uno de los bateadores más determinantes del juego, con producción élite si mantiene su salud. El factor más importante no es su nivel de talento, sino su disponibilidad a lo largo del calendario. Su capacidad para controlar la zona es clave. Mientras evite persecuciones, seguirá generando producción constante. Cuando logre elevar la pelota con control, su poder se maximiza. Mantener ese equilibrio será determinante. Su impacto depende de su presencia constante. Mantenerse saludable es clave para sostener su nivel. Aaron Judge es el mejor bateador del planeta. No solo produce cuadrangulares, sino que controla el turno al nivel de los mejores, obligando a los pitchers a adaptarse a él.
Y en el número 1 no podemos poner a otro más que a Shohei Ohtani. Lo del japonés redefine lo que significa dominar el béisbol. Su capacidad de ser élite, tanto como bateador como pitcher, no es solo histórica, es funcional en el juego moderno. Puede ajustar su enfoque dependiendo del rol que está desempeñando y aún así mantenerse en un nivel altísimo en ambos lados, incluso cuando lo hace al mismo tiempo, algo que simplemente no tiene comparación real. En 2025 inició solo como bateador, pero para el final de la temporada empezó a lanzar. Esto lo colocó como el jugador más completo del béisbol nuevamente, como una anomalía histórica en términos de impacto total. Su valor ofensivo se sostiene en una combinación poco común de poder y disciplina. Ohtani no solo genera contacto fuerte, sino que lo hace con consistencia, manteniendo un enfoque que le permite producir tanto en conteos adelantados como en situaciones de presión. Su swing está diseñado para maximizar daño sin perder control. Puede castigar errores con autoridad, pero también trabajar turnos largos y forzar al pitcher a entrar en su zona. A lo largo de la temporada su producción se mantuvo estable evitando caídas prolongadas. Desde el montículo su impacto es igual de significativo. Su recta combinada con rompientes de alta calidad le permite dominar enfrentamientos desde múltiples ángulos. Más allá de su repertorio, lo que destaca es su capacidad para secuenciar picheos y adaptarse dentro del juego. Uno de los aspectos más impresionantes fue su capacidad para mantener ambos roles sin una caída evidente en rendimiento. La carga física no afectó su producción de forma significativa, lo que refuerza su perfil único. Para 2026, la expectativa es que continúe como el jugador más influyente del mundo, manteniendo producción élite en ambos lados del juego. El reto no es mejorar su nivel, sino sostener un rendimiento que ya se encuentra en un estándar excepcional. Su valor depende de mantener ambos roles activos. La gestión de su uso será clave para sostener su rendimiento. Su repertorio desde el montículo se potencia cuando controla la zona, su producción se eleva a niveles élites. Evitar persecución es fundamental. Su impacto está directamente ligado a su disponibilidad. Mantenerse saludable es el factor más determinante. Shohei Ohtani representa un caso único dentro del béisbol moderno. No es solo un jugador completo, es un sistema completo dentro de un solo lugar en el roster, capaz de influir en el juego desde dos roles de alto impacto. Y bueno, este ranking no es solo una lista de talento. Como puedes ver, es una fotografía del béisbol actual y hacia dónde se está moviendo el juego. Recuerda dejarme en los comentarios qué modificarías de mi top hacia la temporada regular 2026. Algunos peloteros ya están en la cima, otros están en camino, pero todos comparten algo en común, la capacidad de cambiar un juego por sí solos. Y al final, esa es la verdadera diferencia entre un buen jugador y los que terminan definiendo una era.